la mesa de Internet para el sector académico y científico del país. Invitamos a pasar, por favor, a la señora Elizabeth García, investigadora, quien es moderadora del panel. Invitamos al señor Luis Eliezer, director de Red Clara, por favor. Él está vía videoconferencia. Ya, él está a través, él va a estar conectado remotamente con nosotros. Invitamos al señor Marcelo Ramírez, de la Universidad Mayor de San Andrés. El señor Alex Pantoja, representante del Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Y nuevamente convocamos al señor Henry Limachi, de la Escuela Militar de Ingeniería, por favor. ¿Estaba o no? Sí, estaba la gente hablando en la mañana. No está, Roberto. Igual Luis se va a conectar luego. Buenas tardes a todos y a todas. Bien, esta mesa va a tratar sobre Internet para el sector académico y científico en el país. Bien, es un gusto estar acá y yo soy Elizabeth García, nos vamos a presentar cada uno de nosotros. Soy docente investigadora de la carrera de informática de la UNSA y es un gusto estar acá. Vamos a dar la palabra al ingeniero Marcelo Ramírez de la UNSA también. Gracias, Elizabeth. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación, especialmente a Roberto Zambrana y a Fabián Tito. Soy Marcelo Ramírez, soy director de la carrera de Ingeniería Electrónica de la UNSA. Bien, gracias, Marcelo. Vamos a dar la bienvenida a Alex, representante del Viceministerio de Ciencia y Tecnología. A todos ustedes muy buenas tardes, mi nombre es Alex Pantoja. Quiero agradecer a Iván también y a toda la organización del DIF por esta invitación. Bien, hemos llamado a Henry Limachi, que no está. Bueno. Yo creo que después de repente se acopla. Lo Ya. mismo Luis, cuando esté Luis listo también le... Perfecto, Bueno. gracias. Bien, vamos a analizar varios aspectos referente al servicio de Internet, ¿no es cierto? En lo que es la academia, en lo que son los proyectos de investigación, especialmente en las universidades, en el sistema universitario. Me gustaría conocer el estado de arte en el uso del Internet para estas actividades. ¿Qué opinas tú, Alex, desde el Viceministerio de Ciencia y Tecnología? ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen respecto a esta temática? Otra vez buenas tardes. Desde el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, desde el año 2007 ya, se ha venido trabajando en todo lo que son recursos de información científica para el área de investigación. La gestión 2007-2008 empezó con colaboración de la cooperación sueca y juntos han armado con varias universidades un programa que se llamaba PERI. Este PERI se entrelazaba y servía para que investigadores tengan acceso a una pequeña base de datos para que puedan hacer investigación, tengan acceso a artículos científicos, a material de conferencias, a tesis doctorales, etc. Pero era bastante pequeño y lo pagaba la cooperación. Como la cooperación sueca hace 2 años atrás ya está retirándose de Bolivia,
tocó a nosotros como Estado y como universidades, como sistema universitario, hacer una conformación de universidades tanto públicas, privadas, de régimen especial, universidades indígenas y algunas instituciones públicas y privadas dedicadas a investigación. Entonces hemos conformado lo que se ha denominado como CAURI. Este CAURI es en primera instancia se llamó consorcio, pero ahora se llama Coordinación Académica para el Acceso y Uso de Recursos de Información para la Investigación, que tiene el objetivo de, por así decirlo, hacer una colaboración entre todas las universidades y adquirir bases de datos internacionales. Desde el año pasado, por ejemplo, tenemos acceso a toda la base de datos de un recurso internacional que se llama EBSCO Complete, en su versión complete. Es un paquete de revistas científicas, más o menos unas 120.000 revistas científicas en todas las áreas del conocimiento. Pero no solamente eso, el EBSCO nos provee de un cosechador, por así decirlo, que se llama Discovery, y este Discovery nos permite, al igual que el Google, buscar información académica que es de gran ayuda para los que están haciendo investigación. Desde el Viceministerio de Ciencia y Tecnología hemos identificado que tanto en pregrado como en posgrado en Bolivia no existen estas suscripciones a estas casas internacionales, o sea, no existe este desarrollo científico de alto nivel, ya que no se basan en artículos ni en documentación que sea relevante para el acontecer académico nacional. Se basan, por ejemplo, los de pregrado en monografías.com, es fácil ver rincondelvago.com, Wikipedia, y ese tipo de recursos de información que están disponibles en la web, pero que no son nada académicos para el desarrollo de este tipo de procesos de investigación. Entonces, se ha conformado esta reunión de universidades, esta organización, precisamente con el objetivo de promover el uso de este tipo de información científica de alto nivel, las bases de datos, por ejemplo, que EBSCO en su versión complete provee, la utiliza Harvard, la utiliza Cambridge, la utiliza Oxford también, para hacer investigación, o sea que son revistas científicas de muy, muy alto nivel. No solamente eso, también podemos encontrar material de conferencias, tesis doctorales, tesis de maestrías, y son recursos bastante completos. Vamos a dar capacitación en todas estas 54 instituciones que conforman este CAURI, que hemos denominado así, y para el próximo año ya se tiene la visión de contratar algunos recursos de una casa internacional también que se llama el CEBIET. Tiene dos recursos específicos que se llaman el Scopus, por ejemplo, que sirve para hacer el ranking de universidades a nivel mundial. Tiene unos datos bibliométricos que te ayudan a hacer o a medir cuánto investiga cada universidad y quiénes los están referenciando. Y otro recurso más especializado todavía, al igual que el EBSCO, que se llama ScienceDirect. Entonces, son estos dos recursos que estamos pensando contratar para fortalecer este tipo de información necesaria para los que hacen investigación. Eso es lo que hemos trabajado. Bien, muchas gracias. Desde otra mirada, que es la Facultad de Ingeniería, me gustaría conocer cuál es el estado de arte respecto al uso del Internet para fines de investigaciones y para fines académicos. Gracias, Elizabeth. Bueno, no los voy a aburrir con estadísticas. El uso de las TIC en la carrera de Ingeniería Electrónica, en la Facultad de Ingeniería, es intensivo, es muy intensivo. Es una herramienta de crecimiento inexorable, de aplicación inmediata, y es una fuente de ingentes recursos. Sin embargo, esa herramienta tiene sus bemoles. Voy a comentar sobre un ensayo que leí hace muchos años de Isaac Asimov sobre la cantidad de conocimiento acumulada. En ese ensayo él habló de un libro que se convirtió en el texto oficial escolar en los Estados Unidos allá por 1797.
se conoce como aritmética de Python. Tuve la oportunidad de bajar el libro, ¿no? Por supuesto es una edición muy antigua, escaneada, muy interesante de leer. Es muy grueso y es un libro mucho más grueso de lo que son los libros actuales de enseñanza de matemáticas en el colegio, ¿no? Y tiene una parte que me llamó mucho la atención, que dice, la tengo anotada aquí. En una parte habla de las unidades de medida que estaban orientadas a textiles, al comercio de textiles. Dice, a ver, ¿sabía usted que 2,25 pulgadas representan un clavo? Y 16 clavos forman una yarda, mientras que 12 clavos hacen un ana. Esos 12 clavos son 27 pulgadas, forman un ana flamenca, en realidad. Hacen falta 20 clavos, o sea, 45 pulgadas, para formar un ana inglesa. 24 clavos, 54 pulgadas, para hacer un ana francesa. Y luego 16 clavos más, es decir, una pulgada y un quinto de pulgada adicionales a los 16 clavos, o sea, 37 y un quinto de pulgada, para hacer un ana escocesa. O sea, estamos hablando de diferencias de medidas de longitud entre países muy cercanos en la misma zona geográfica, ¿no? Distancias. 7 pulgadas más 92 centésimos de pulgadas en un eslabón. 25 eslabones forman una pértiga larga. 4 pértigas largas forman una cadena. 10 cadenas hacen un estadio y 8 estadios forman una milla. Es interesante notar que todo este conocimiento que era enseñado hace 2 siglos, 2 siglos y medio, allá en Estados Unidos, en el sistema educativo escolar, es información hoy por hoy totalmente inútil. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando actualmente? Bueno, evidentemente las TIC son una cantidad de recursos tecnológicos, no es solamente internet, como saben. Un elemento de las TIC es lo que tenemos aquí, un proyector, una cámara, un ecran, un telón, sistemas satelitales de comunicaciones, satélites, fibra óptica, medios de transmisión, equipos de comunicaciones, todo eso son las TIC, y además las TIC, y además todo el software de aplicación y los sistemas operativos, y etcétera, etcétera. Bueno, Internet es una parte de eso, y es evidentemente una herramienta con un contenido y un interés educativo muy grande, tremendamente grande. Justamente es peligroso en el sentido del ejemplo que había mencionado. O sea, hay una cantidad inmensa de información de origen dudoso, de validez dudosa, que puede desinformar a la sociedad. Y hay una cantidad enorme de información muy valiosa. Actualmente el docente debe ser, el profesor debe ser un facilitador, un guía muy hábil en este sentido. Nuestro colega mencionó el Rincón del Valle, ¿no? Hay sitios que han llevado a los escolares y también a los universitarios a la tarea sencilla de famoso copy-paste. Entonces no hay un análisis, no hay una profundidad, una deficiencia marcada en las universidades latinoamericanas, la falta de profundidad, por falta de una guía del mismo curso.
Entonces la responsabilidad del uso de las TIC por el docente es enorme. Por supuesto no es nada del otro mundo, es algo que con dedicación, con preparación, se puede manejar poderosamente, muy eficazmente. A ver, aquí he anotado otra cosa. Bueno, como muchos saben, o a muchos les gusta la historia, la historia es deliciosa, es un gusto leer historia fuera del aula. En nuestro medio, en el colegio, los profesores tienden a torturar a los niños haciéndoles memorizar fechas, lugares, nombres, que pues una semana o tal vez menos después del examen ya se olvidaron. Entonces es información inútil, totalmente inútil. Así que esta fecha por ahí, este año tal vez no les suene ninguna campanita, ¿no? Es 1453. Hasta ese año la información escrita era manuscrita y era manejada por monjes. Entonces la iglesia tenía el control de qué información se iba a difundir y qué información no, qué información debía ser enterrada para siempre. En ese año se inventó la imprenta. Entonces la imprenta fue el invento más resonante de la humanidad, porque permitió reproducir material impreso a una gran velocidad y poder difundirlo comparativamente de forma rápida por todo el mundo conocido, ¿no? Entonces, a ver, voy a leer una cita que vi por ayer, una frase armada, ¿no? La irrupción de la imprenta en la Edad Media supuso una revolución. Los libros podían copiarse con una rapidez nunca antes vista y su impacto fue incalculable. Ahora cambiemos algunas palabras. La irrupción de Internet en el siglo XX supuso una revolución. La información podía copiarse con una rapidez nunca antes vista y su impacto fue incalculable. Una diferencia es que con lo ocurrido es que el control actual de las redes sociales, de Internet, es un mecanismo muy costoso, pero sí existe un mecanismo de control. Nosotros probablemente estemos en otro ámbito, en el ámbito de aprovechamiento y explotación de esto. ¿A qué voy con todo eso? A reforzar el concepto de que en la investigación y en la educación, principalmente en la educación, el uso de las TIC debe ser algo que sea manejado con mucha habilidad por el facilitador, por el docente, por el profesor. Dejar esto al libre albedrío de los estudiantes, especialmente los más jovencitos, puede llevar al otro extremo. Con seguridad aquí hay varios de nosotros, digamos, que frecuentemente hacemos uso de una computadora y la conexión a Internet para procrastinar. Cuando hay cosas que hacer. Eso es mucho más fácil para los escolares, para los estudiantes sin control. Imagínense un estudiante universitario que no tiene ningún control parental. El control parental es mínimo o es soslayable. Entonces aquí viene nuevamente el nivel de responsabilidad del educador. Bueno, en el aspecto científico es y educativo es importante señalar, aquí he hecho unas anotaciones después de una reflexión sobre el potencial que desde, un punto de vista no tan subjetivo, ¿no?
tienen el uso de Internet en el campo educativo y científico. Es un medio de aprendizaje libre y autodidacta. Es una característica que hay que explotar mucho, que hay que aprovechar mucho. La difusión y la enseñanza es colaborativa. Es muy difícil hacer algo individualmente, o sea, la colaboración está ahí, es un fruto maduro que solamente tiene una enorme conectividad social. El investigador, el aprendiz tiene la capacidad, y el formador tiene la capacidad de relacionarse muy rápidamente con otra gente e intercambiar ideas, opiniones, logros, conocimientos. El otro aspecto es el autocontrol y la libertad de elección. Justamente es una habilidad que genera a la persona individualmente, el autocontrol y la libertad de elección de la información. Y el otro aspecto que es muy difícil de lograr en un ámbito reducido o en un aula, en una clase magistral, por ejemplo, es la contribución del lector. Esto ha dado lugar a una enorme cantidad de publicaciones, válidas por supuesto, estoy hablando en ese sentido, en un ámbito tipo wiki. Así que mi punto aquí es, están ahí los recursos, son fáciles de aprender, todo se puede aprender a manejar. Hay que desarrollar la habilidad de manejar esto eficazmente, eficientemente, y pues hay que tener presente que el recurso no renovable más importante en este aspecto es el tiempo. Y hay un recurso renovable muy valioso que es la información. Gracias, Marcelo. Bien, ya estamos conectados con el director de la Red Clara, Luis Guiser. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos en la mesa número 4 y la temática que estamos abordando se llama Internet para el sector académico y científico del país. Está conmigo Marcelo Ramírez, de la Universidad Mayor de San Andrés, así también está Alex Pantoja, es representante del Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Estamos empezando a hablar para que, a manera de presentarte, también quisiéramos saber el estado de arte de la Red Clara en el uso del Internet. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Ahí me están escuchando? Sí, está bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias primero que nada por la invitación al capítulo de la Internet Society en Bolivia. Y decirles que bueno, que lamento mucho no haber podido estar presencialmente allá. Tenía otro compromiso, pero con toda seguridad, si hubiera tenido el espacio libre, hubiera estado acompañándole en la reunión, porque me parece sumamente importante el trabajo que se está haciendo para la incorporación más fuerte de Bolivia en todo el mundo de las redes académicas. Antes que nada, pues quería mencionar esto y agradecerles por el espacio que me están dando para esta presentación. Les quería consultar qué tiempo aproximadamente tengo para hacer mi presentación. Unos 5, 6, 7 minutos, depende de ti. Ok, voy a tratar de hacerla bastante eficiente. Okay, un poco para que ustedes tengan el contexto de lo que Red Clara es hoy en día. Red Clara conecta básicamente a todas las redes académicas nacionales de Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia. Y hay algunas que todavía estamos trabajando para incorporar, como es el caso de Bolivia. Hay algunas que fueron miembros de Red Clara, pero que por razones organizativas dejaron de participar, como el caso de Perú, y las de los países de la Guayana Francesa que nunca estuvieron dentro de la organización.
El resto de los países estamos ya incorporando a Nicaragua, que era uno de los países que estaba pendiente por ingresar, y incorporando igualmente a Honduras. Así que ya hoy día podemos decir que Red Clara cubre básicamente todo el territorio latinoamericano. Surge originalmente, como muchos de ustedes probablemente conocen, surge hace 15 años a partir del interés de desarrollar una conexión a internet que fuera de carácter académico, que tuviera altos rangos de velocidad, una calidad de conexión muy buena y que estuviese dedicada a la actividad de investigación científica y tecnológica. En ese esfuerzo, pues Red Clara ha ejecutado en el tiempo una gran cantidad de proyectos, la gran mayoría con soporte y apoyo de la Unión Europea, lo cual nos ha permitido construir una infraestructura a nivel de toda la región que hoy día estamos en proceso de fortalecer a partir de una nueva inversión de la que les voy a comentar en un poco tiempo para poder cubrir en los 5 minutos que tengo para darles una visión de dónde estamos. Esta lámina me parece importante porque el rol que tenemos como organización es apoyar el impulso y el desarrollo de la ciencia abierta en la región. Nuestro interés fundamental es que las redes nacionales estén conectadas entre sí, no solo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de infraestructura y servicios, sino desde el punto de vista humano. Y en parte los pilares que ustedes ven allí de sostenibilidad, cooperación, innovación, relevancia, están estructurados en nuestro ADN un poco para poder ayudar a que este objetivo de impulsar la ciencia abierta se pueda cumplir. En ese sentido, pues Clara impulsa y soporta actividades científicas, tecnológicas de innovación. Estamos hoy día muy conscientes de la necesidad que tenemos de evolucionar nuestra infraestructura para apoyar capacidades no solamente de comunicación, sino de procesamiento y manejo de datos para poder aprovechar el campo que está generando todo el tema del Big Data y el manejo de los datos científicos como herramientas para la producción de conocimiento. Igualmente, al margen de que esto quizás en algunos ámbitos, desde algunas perspectivas, pudiera verse como una inversión que está dedicada a un sector que no necesariamente en la visión de todo el mundo es el que requiere las mayores inversiones. Lamentablemente tengo que decir que en muchos de nuestros países el sector ciencia y tecnología sufre de ser relegado en términos de la importancia de la inversión, porque obviamente nuestros países tienen grandes problemas de otra naturaleza, pero en nuestras academias, en nuestras universidades, en nuestras redes hay muchas soluciones para los problemas más importantes que nos aquejan. En particular, nosotros estamos trabajando mucho en enfocar iniciativas asociadas a los temas de salud, educación, biodiversidad, que creemos que pueden ser de gran impacto y de muchísima importancia, no solo para el segmento o el sector científico y tecnológico y académico, sino para la sociedad en general. Entonces, en principio, el gran impacto, el valor más fundamental que le da Red Clara a la región, y que esperamos también a Bolivia, tan pronto pueden incorporarse organizadamente a la red, es el poder compartir cientos de miles de recursos que se han invertido gran parte a partir de recursos públicos, de fondos públicos, y que deben estar de una u otra manera a la disposición de las necesidades que tenemos en nuestra parte del mundo. Entonces, eso pediría o les diría que es lo principal que les quisiera destacar. Solamente para introducir, tengo algunas otras láminas que voy a saltar muy rápidamente, pero solamente para introducir y mencionar el proyecto que estamos en proceso de ejecución, que se llama TELA. Es el proyecto que está buscando crear una capacidad ampliada de conexión en Latinoamérica y con Europa a partir del despliegue de un cable submarino que va a tener una capacidad de 100, en ese cable submarino vamos a tener una capacidad de conexión de 100 gigabits por segundo, lo cual es, hoy día sería 20 veces la capacidad que actualmente se tiene. Y desde el punto de vista de la conectividad en tierra, en la parte de la conexión entre las redes de Latinoamérica, estamos desplegando una red que tendría múltiplos de 100 gigabits por segundo. La inversión en total es una inversión de por encima de los 50 millones de euros, que nos va a dejar con una capacidad realmente enorme de conectividad y de comunicación que tenemos que aprovechar, ¿no? El objetivo de este proyecto es
o la fecha que estamos estimando para finalizar completamente el proyecto es aproximadamente en 2 a 3 años, y es principalmente ese tiempo por lo que va a tomar el despliegue del cable submarino que va a venir desde Portugal hasta Fortaleza en Brasil. Entonces, para no extenderme mucho más, lo que quisiera es darle el mensaje de la gran importancia que tiene tanto para nosotros como para toda la región, y que Bolivia se incorpore activamente al mundo de las redes académicas a través de la mejor alternativa de conexión que podamos conseguir, y que eso nos permita incorporarlos a un trabajo que tiene que ser conjunto, cooperativo y regional de impulso y desarrollo a la ciencia y el conocimiento y su aprovechamiento para el beneficio de nuestras sociedades. Les agradezco mucho, Roberto, y al equipo, las personas que están participando en el panel, por la invitación, y quedo a su disposición para cualquier comentario o pregunta o sugerencias que pudiéramos atender. Bien, muchas gracias, Luis. Realmente nos ha sorprendido algunos datos bastante. Y bueno, pues quisiera hacerles alguna consulta acá a Marcelo. ¿Qué hacemos como academia para poder ser parte de esta red académica de lo que habla Luis? Y bueno, pues sabemos que también tenemos problemas, ¿no?, en lo que es conectividad desde la UNSA, desde las universidades, desde los proveedores. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo podemos poder participar de estas redes académicas? Fundamentalmente el relacionamiento es por supuesto el primer paso, pero hay que estar preparados. ¿De qué forma? Hay una cantidad apreciable de producción intelectual que está enterrada en nuestras instituciones educativas superiores, y es preciso poner eso a flote. No hay que tener miedo ni recelo a escribir y publicar. Toda esa producción intelectual, los informes de investigación, por muy sencillos o básicos que sean, o por muy complejos, deben hacerse conocer al resto del mundo. Entonces, una forma de relacionarnos más fuertemente con otras instituciones educativas en otros países es intercambiar esta información. Es increíble la cantidad de proyectos conjuntos que se pueden hacer. Actualmente la carrera de Ingeniería Electrónica está trabajando con proyectos con la Universidad de Colorado, con la Universidad de Arizona. Tenemos un proyecto con el ISTEC, una organización que está allá en Estados Unidos. Hay relaciones con la Universidad de Cantabria en España, intercambiando conocimientos y trabajos. Y bueno, la lista es algo grande, ¿no? Pero es preciso mostrar lo que hacemos. Esa es la forma de relacionarnos. Bien, muchas de nuestra producción intelectual no siempre están indexadas o no siempre están publicadas en revistas indexadas, y la mayoría está en revistas bolivianas. O sea, es una forma en la cual, digamos, somos visibles o es parte, ¿cierto? Y Alex, tú comentabas acerca de los recursos de investigación del PERI, justamente, y ahí están muchas de nuestras revistas, y hay un aspecto en el cual es un hecho que sucede en la vivencia de la actividad académica. No conocen PERI, ¿sí? No acceden mucho a estos recursos. Como que en una primera instancia simplemente eran para algún equipo exclusivo, porque tenían acceso, o sea, un user, un password, y bueno, que recientemente lo han liberado, diríamos, ¿no? Pero no se ha socializado a la totalidad, ¿no? Entonces, sí, ustedes han realizado cursos de capacitación, han llegado a algunos investigadores, pero no a los estudiantes de pregrado, ¿no? Entonces,
Hablaste de capacitación en otros recursos. Yo creo que esta capacitación tiene que ser masiva, hay que fomentar como unidades, ¿no es cierto? Y bueno, pues, ¿cuál va a ser la acción del viceministerio en este aspecto? Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta de que no todos los docentes escriben, y esa es una falencia bastante grande. Muchas gracias. Lo primero, esto de producción científica nacional con lo que son revistas bolivianas y el único cuerpo, digamos, editorial que está siendo indexado a nivel internacional son las revistas que están publicando en la red Cielo, por ejemplo. Esas revistas sí tienen el que investiga en Cielo tiene la certeza de que va a ser visto en Brasil y en cualquier parte del mundo, en Latinoamérica, en China, donde sea. Y tenemos otro sistema dentro del Viceministerio de Ciencia y Tecnología para esas revistas que están en proceso de campaña, por así decirlo, de llegar a los 36 requisitos que te piden para entrar a Cielo, que son revistas bolivianas, OJS y Latinex. ¿Qué es lo que pasa con esto de que no hayamos podido llegar? Lo que pasa es que en primera instancia se llamaba PERI. Este programa PERI, como les digo, ha sido parte de la cooperación sueca, que te permitía el acceso a bases de datos específicas, unas 5.000 revistas científicas en casi todas las áreas del conocimiento, que evidentemente, como lo menciona la ingeniera Isabel, estaba dirigido solamente a investigadores. Entonces, el viceministerio se comunicaba a través de la cooperación con la UNSA o con la UMS y les decía aquí cuáles son los docentes que investigan más. Entonces a esos les pasaba un usuario y contraseña, o esos tenían el acceso. Una de las dificultades que hemos tropezado desde el 2009 o 10, digamos, en adelante, hasta la gestión 2015, ha sido porque el servicio, uno, es caro, carísimo. Comprar estas bases de datos actualmente, por ejemplo, a este CAURI, a esta agrupación de universidades, le cuesta alrededor de $150.000, por ejemplo, para todas las 54 instituciones. Son recursos carísimos, y ni qué decir de otro tipo de recursos como los que les comenté hace un momento del CEBIE, que son el Scopus y el Science Direct. Este tipo de bases de datos, por ejemplo, nos han cotizado para estas mismas 54 instituciones $500,000 más o menos al año. Entonces son gastos que no lo va a hacer la UNSA, no lo va a hacer el Estado, y que necesariamente nos tenemos que reunir para hacer este tipo de inversiones. Lo que pasa es que el Viceministerio de Ciencia y Tecnología no puede llegar hasta cada uno de los estudiantes que están en cada una de las universidades, ya sea en pre o en posgrado, si es que la universidad no toma conciencia de que este no es un rol que tiene que cumplir el Estado. Es un rol que tiene que cumplir la misma universidad, de decir, tengo esta información científica para que ustedes en pregrado y ustedes en posgrado puedan hacer mejor investigación. La Católica, por ejemplo, la Universidad Católica Boliviana, ha tomado esta iniciativa, y son gestiones institucionales que se han hecho de conformación de ciertos equipos. Y en la Católica, por ejemplo, las primeras clases que uno tiene cuando entra, ya sea pre o posgrado, son información científica. Son estas bases de datos que nosotros les proveemos para que ellos puedan, para que tanto docentes como estudiantes puedan seguir gestionando este tipo de información y no se basen en los mismos documentos que se basaban hace 5 o 6 años para hacer procesos de formación académica o para hacer procesos de investigación. Entonces hay un mal concepto, creo, ahí, o se está tomando de una mala manera, porque el Viceministerio de Ciencia y Tecnología lo que hace es realizar la gestión internacional con estos proveedores para que las universidades puedan tener este tipo de recursos. Si de ahí la UNSA, la UMS o otro tipo de universidades privadas, por ejemplo, no agarra este recurso que obviamente nos llega súper barato, a través de esta organización que hemos hecho, no realiza una gestión en investigación dentro de la misma universidad, es un gasto insulso. Es un gasto insulso porque ni el Estado, ni el Viceministerio de Ciencia y Tecnología no se va a hacer cargo de generar cierto tipo de publicidad al interior de cada una de las universidades. Entonces, tratamos de romper con ese tipo de pensamiento, por así decirlo, donde las universidades tienen que tomar la batuta, apropiarse de esto y entender que son las universidades las que tienen que hacer este tipo de gestiones para darle un mejor servicio educativo, ya sea a los estudiantes y también a los docentes. Como había indicado el ingeniero, por ejemplo,
es muy común ver en pregrado que nuestros estudiantes no tengan el criterio de utilizar este tipo de información científica y utilizan Rincón del Vago y utilizan monografías.com para desarrollar tareas desde un ensayo, un informe, una misma monografía, incluso en el trabajo de investigación de la tesis o un proyecto de grado tenemos ese tipo de bibliografía y no se basan en documentos que realmente son académicos y que te dan la certeza de que hay un par académico en Brasil del cual estás agarrando un artículo científico, lo estás poniendo en tu tesis y evidentemente esa persona trabaja en una universidad de Brasil y es tu par académico, ¿no? Con él haces investigación. Entonces, lo que se tiene que hacer desde el punto de vista, y es en lo que estamos trabajando con estas 54 universidades, es en generar estos procesos de apropiación en primer lugar y de generación de socialización de que existe. Una de las deficiencias, como les comentaba hace un momento, antes, cuando se llamaba PERI, que era con la cooperación sueca, ahora ya no, ahora se llama Recursos, Información Científica del Cauri. Cuando era con el PERI, lo único que podías hacer es entrar a este tipo de información científica a través de alguna computadora que tenga acceso en la misma universidad, ya sea en la biblioteca, sea en la sala de cómputo, etcétera, porque el registro o el acceso a este tipo de servicios era a través de un código IP que tenía el internet. Entonces, si ese código IP no estaba registrado, entonces no tenías el acceso. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Este mes estabas contigo recibiendo el servicio de internet y era malísimo, se caía, no le servía a la universidad y cambiabas a Entel, cambiabas a otro proveedor, Entel te daba otro servicio y te cambiaba el código IP. Entonces el código IP que estaba siendo utilizado a través de Tigo para el acceso a estas bases de datos ya no te servían, ya no tenías acceso, y registrarlo, registrar ese acceso nuevamente, comunicarte con personas de Inglaterra, les demoraba unas 2 semanas más o menos. O sea, eran 2 semanas que el investigador no tenía acceso a este tipo de información científica. ¿Qué hemos hecho con esto del Cauri para mejorar este servicio? Les hemos proveído un usuario y una contraseña a cada institución. La UMSA le puede proveer un usuario y contraseña tanto a sus estudiantes de pregrado, de posgrado, a sus docentes, a sus administrativos, y no se satura porque los servidores están en Estados Unidos. Teníamos ese problema, por ejemplo, de que si 3 están utilizando la misma red y están descargando documentos, uno ya no podía descargar porque se saturaba tanto la red que ya no te permitía de hacer la descarga. Entonces hemos solicitado que el servicio sea directamente a través de este usuario y contraseña, para que los investigadores, estén donde estén, tengan el acceso a internet que tengan, puedan tener la certeza de que van a descargar y van a accesar a la información para hacer este tipo de búsquedas científicas. Entonces son esas cosas que hacemos en el trabajo. Bien, gracias. Acá lo tenemos, bienvenido Henry Limachi de la Escuela Militar de Ingeniería. Aprovechar de la bienvenida y también queremos saber cuál es el estado de arte respecto a lo que es Internet, la academia y la investigación en la universidad, y qué otros elementos, cómo están trabajando respecto a lo que sería la conectividad, la accesibilidad a una red netamente académica. Bien, gracias, perdón por la demora. En cuanto a la pregunta, bueno, la prioridad del señor rector vigente es netamente tecnología. Entonces, por ende, División de Informática, posgrado y pregrado han hecho hincapié a todo lo que es tecnología. El señor rector ha dado luz a todo lo que se llama ciencia y tecnología, ha creado, en este momento ha equipado con más, podríamos decir, infraestructura física, tanto lógica. Entonces, tanto el alumnado de pregrado, en especial pregrado, porque los de posgrado ya son un poquito menos reales. Los de pregrado los podemos guiar, que vayan haciendo desde el primer día de clases, normándoles que vayan utilizando las bibliotecas. Tenemos bibliotecas virtuales, suscripción con distintas bibliotecas virtuales gratis y las pagadas. Las pagadas las que nos sirven más, porque las gratis prácticamente nos derivan información que nada confiable. Las pagadas sí o sí están suscritas en un convenio. La que usa mayormente estos los alumnos de pregrado. Tenemos un centro de investigaciones que también utiliza todo lo que es bibliotecas virtuales. Es más, ellos son los que a veces nos impulsan para que suscriban más convenios. ¿Por qué? Porque tenemos el aval del señor rector y por ende tenemos la posibilidad de ofrecerles todo al alumnado
de pregrado, el uso de ciencia y tecnología y más el uso de Internet. En cuanto a los de posgrado, por decirles, es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque ya vienen con las ideas hechas, como son alumnos de diferentes universidades, tienen distintas nociones del uso de Internet. Entonces, por ejemplo, tenemos cursantes con especial de doctores, abogados. Ya con ellos es un poquito más difícil decirles, utilicen estas páginas, utilicen esto, utilicen este link, utilicen esto, porque ellos dicen, no, ya sabemos nosotros, ya podemos hacerlo, ya nos hemos pregrado. Entonces, por eso para los más difícil es inculcar a un alumno de posgrado, a uno de pregrado. Pero de que le damos todas las armas, todas las necesidades que tienen para utilizar, es más, los docentes están instruidos para que les inculquen a todo lo que utilizamos páginas. Prácticamente todo lo que es Internet es ya vida en la escuela militar de ingeniería. Okay. Muchas gracias, Henry. Quería consultar a Luis respecto a qué nosotros como academia, como UNSA, como sistema universitario, tenemos que hacer para participar en proyectos científicos, vincularnos más en el intercambio de estudiantes, docentes, investigadores, en actividades académicas como algunos eventos de congresos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué beneficios tenemos en pertenecer a esta red? Clara. Sí, claro, con mucho gusto. Parte del esfuerzo que hemos hecho recientemente, en principio a partir del desarrollo de un proyecto conjunto con la Unión Europea que se llama MAGIC, nos permitió desarrollar una serie de herramientas que están a disposición de todas las redes miembros, de las redes nacionales miembros en la región, y que soportan estas actividades de colaboración. Tenemos herramientas de videoconferencia gratuitas que pueden ser utilizadas de manera libre por todos los miembros de la red. Tenemos herramientas de colaboración. De hecho, para comentarles, por ejemplo, el martes pasado hicimos el primer coloquio de ciencia y arte a nivel regional, donde contamos con una participación de 110 salas conectadas simultáneamente en una actividad que duró varios días y que permitió, digamos, incentivar el intercambio de información y la conexión entre actores en estas áreas en la región. Esos esfuerzos, esas actividades, que además se ven complementadas con otras iniciativas que tienen que ver con el uso federado de recursos disponibles en la región y otros proyectos que ha venido desarrollando Clara, son proyectos que están a la disposición de ustedes una vez se incorporen como red nacional a la red. Obviamente, eso tiene dos etapas. La primera etapa es la conformación o digamos, el fortalecimiento de la red nacional de universidades y de centros de investigación, y luego la adhesión y la participación en la red Clara. Eso es un proceso relativamente sencillo desde el punto de vista nuestro, y desde el punto de vista técnico y de conectividad yo creo que ya estuvimos haciendo una revisión con ver cómo pudiéramos hacer para darle conectividad. Desde ese punto de vista es relativamente sencillo. Yo creo que lo más importante es el cuerpo, digamos, de actores que dentro del país pueden integrarse a la organización, el lograr que hayan universidades conectadas entre sí dentro de Bolivia y que eventualmente esas universidades puedan participar activamente en todos los proyectos que tenemos en la región. De resto son más que bienvenidos, no hay nada en particular para poder incorporarse al uso de las herramientas que tenemos disponibles ni a las actividades que hemos venido desarrollando distintas disciplinas del conocimiento. Bien, gracias. Acá a todos los que nos están escuchando quisiéramos ceder las palabras y para ello pueden acercarse allá y realizar las preguntas específicas, tal vez a alguno de los participantes o tal vez a Luis.
Buenas tardes, ¿cómo están? Soy estudiante de la carrera de Biología. Tengo una consulta para, bueno, no sé si me pueda responder, ya sea el representante del viceministerio o para ambos la pregunta. Solamente una pregunta. Hemos hablado acerca, bueno, nos han hablado sobre el tema de las bibliotecas, ¿no? De cómo informarnos, cómo adquirir información a través, en el extranjero, ¿no? A través de revistas internacionales y demás. Pero ¿qué pasa con la información nacional? A mí me ha pasado varias veces, ¿no? Que estoy haciendo un estudio, digamos, en algún proyecto y resulta que yo quiero hacerlo, digamos, en una montaña. Y quiero buscar información, pero no encuentro mucha información y de voz en voz me dicen, pero mira, tal investigador ha hecho un trabajo allí y me pasan el documento, ¿no? Entonces, no existe tal vez una forma de centralizar la información, porque yo sé que en la UNSA hay muchas facultades, hay un montón de investigaciones que se hacen en muchas áreas, pero no se tiene una información centralizada, o no sé cómo se puede llegar a encontrar toda esta información a nivel nacional. Entonces, bueno, esa es mi pregunta, si es que existe alguna forma, o se está pensando tal vez tener, yo que sé, una plataforma virtual donde se pueda acceder a todas las revistas nacionales. Yo que sé, Ecología en Bolivia, por ejemplo, es una de las revistas, y hay muchas otras que me imagino donde hay bastante información. Entonces, esa es mi pregunta. Bueno, desde el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, no solamente nos hemos ocupado de esto de información científica internacional, como les había indicado, tenemos 4 plataformas. Las 2 más importantes son la red de revistas bolivianas, donde existen 54 revistas de universidades públicas y privadas, hay varias de la UNSA, por ejemplo, que más o menos son una especie de sistema de entrenamiento de estas revistas científicas para cumplir ciertos parámetros para que puedan llegar a ser evaluados en la red Cielo. La red Cielo tiene aproximadamente unas 22 revistas científicas que son también en todas las áreas del conocimiento, no todas, son 22 revistas, pero que sí están publicando y están siendo indexadas a nivel internacional. Entonces, manejamos esas 2 plataformas, y entendemos nosotros que para el investigador debe ser muy difícil ver dónde tiene que publicar. Es algo que repetimos siempre en cada charla que damos, por ejemplo, cuando vamos a hablar sobre esto de información científica. No importa que seas el mejor investigador que haya existido en tu carrera, puedes tener 30 tesis, si esas 30 tesis o esos 30 documentos que tú has generado como investigador no sabes dónde vas a publicarlos y esos no se visibilizan y nadie reproduce tu conocimiento, no existes en el área académica. Aunque hayas hecho un montón de trabajo, aunque hayas hecho un montón de investigación, si ese conocimiento no va a ser reproducido, no se genera lo que comúnmente conocemos como datos bibliométricos. ¿Quién te cita? ¿Dónde te cita? ¿Cuántos te han referenciado? ¿Cuántos están hablando? Ya esta generación de citas bibliométricas, por ejemplo, ya ha llegado a un nivel en el que tú sacas un artículo científico o sacas tu tesis y ya te miden incluso quién está hablando en Twitter, quién está hablando en Facebook respecto a tu trabajo de investigación. O sea, el impacto social es inmediato. Entonces, este tipo de generadores de datos bibliométricos también tienen su costo. Y es por eso que nos hemos reunido en esta organización de universidades que la hemos denominado CAURI, precisamente no solo para comprar información científica para la producción científica nacional, sino que queremos comprar otro tipo de recursos para ir midiendo cuánto estamos investigando. Pero puedes consultar las páginas del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, están en minedo.go.bo, te vas a Viceministerio de Ciencia y Tecnología y te vas a información científica de carácter nacional, donde vas a encontrar las plataformas de revistas bolivianas y la red Ese Cielo Bolivia, donde vas a encontrar información científica que se está viendo a nivel internacional. Hay 2 aspectos a tomar en cuenta sobre la problemática que da origen al tema de la pregunta. Uno de ellos es lo que ya había mencionado y también acaba de mencionar Alex, ¿no? Sacar a flote la producción intelectual que está ahí, por un lado. Por otro lado, hay un problema en nuestro medio sobre la concentración o la difusión de la información en un portal web. Muchas organizaciones, muchas instituciones consideran
recoge la actividad del diseño, materialización, implementación de un sitio web, un portal web, es una tarea muy secundaria y muchas veces la encomiendan a personal no apto por esto. En muchas organizaciones he tenido la oportunidad de ver, disculpen el lenguaje coloquial, ¿no? Pero los directivos, las gerencias delegan esta tarea a un chango, a un muchacho. Un portal web es un sitio que significa la cara al resto del mundo globalizado, la cara de la organización al resto del mundo globalizado. Entonces es vital que sea desarrollado por profesionales, ya sea por un servicio externo o por personal interno en una organización. Eso es muy importante, o sea, darle el valor, la importancia necesaria al portal web de una organización que le permite difundir esa información. Y la otra es sacar a flote esa información. Por favor, la pregunta. Buenas noches, soy María José, también pertenezco al sector de la academia, soy docente investigadora de la Universidad Católica y también para la UNESCO y Visión Mundial. Quisiera primero un comentario pequeño. Me parece que está habiendo un paradigma, ¿no?, bastante general en Bolivia de estudiar al Internet no como un fenómeno social, no se lo problematiza como un fenómeno social, sino se lo tiene como un escenario de donde puedo recoger datos o como un medio mediante el cual puedo hacer producción científica. Sin embargo, todavía estamos con una brecha grande en cuanto a problematizar el Internet como un fenómeno social. Y para esto necesitamos, me parece así, también tomar en cuenta, ¿no?, a las ciencias como la sociología, porque yo soy socióloga digital, a la sociología y otras ciencias sociales que pueden llevarnos un paso más allá de la producción científica y problematizar este fenómeno como se debe también, ¿no? Y mi pregunta iría, he estado escuchando esto del Rincón del Vago y de monografías.com, no sé, y mi pregunta sería, ¿es necesario demonizar tanto estas plataformas? Pues estamos más bien ante un periodo de reconfiguración de la educación no formal y tenemos plataformas como estas, ¿no? Como los tutoriales de YouTube, como el monografías.com, donde en vez de copiar y pegar, también estamos frente a un proceso de democratización de la información. Entonces, me pregunto si hay que demonizar tanto estas plataformas. Ok. Respondiendo a la consulta, lo que tendríamos que hacer, bueno, en mi caso, tendría como objetivo, primero al estudiante, incentivar al uso de la tecnología, pero no para que sea como una herramienta de desahogo para buscar información. Lo que pasa es que muchos estudiantes, este colegio creo que les inculca, ¿no?, buscar algo, ya no hay esa lógica de buscar algo interesante, leer primero, después si es conveniente, tal vez copiar o typear. Lo único que hacen los niños ahora ya es control C y control V. De ahí nace ya la problemática básico. Todos los niños ya incluso nos entregan con errores ortográficos, tal como están. De ahí empieza, y creo que eso repercute también a nivel pregrado. Hasta incluso me atrevo a decir a nivel posgrado, porque tantas tesis se ven a veces afectadas por el hecho de que es plagio. ¿Por qué? Porque simplemente han leído algo interesante en internet, lo han hecho control C, control V, y prácticamente hasta los errores no lo adecuan a nuestro estatus social. Entonces, por eso es que a veces, bueno, en mi caso sería, primero, la herramienta de internet sí o sí no podemos ir en contra de la tecnología. El internet sí o sí nos sirve para todo, es realmente para todo. Pero que sí tenemos que buscar en páginas adecuadas, páginas apropiadas, páginas académicas, porque buscar en Google ya es buscar prácticamente, pues me atrevo a decir, pero con el debido respeto, buscar entre la basura, porque Google prácticamente nos devuelve, primero que es propaganda, después información que no necesitamos. Pero de que si aprendemos a buscar en páginas apropiadas, páginas académicas, hay un montón de páginas, y si bien hay en nuestro idioma, también hay un montón de idiomas. También me atrevo a decir que hay páginas a nivel nacional, pero lo que pasa es que nos falta esa cultura de saber buscar en qué páginas van. Porque los niños prácticamente aprendemos lo que es Wikipedia. Wikipedia en todo lado encontramos, y a veces arrastramos hasta las generaciones grandes. Entonces lo que sí, yo me atrevería a decir, inculcaremos a los niños o a nivel pregrado de saber buscar internet es lo mejor que podemos hacer, cierto, pero no buscar por buscar en donde sea. ¿Está bien? Ok, gracias.
justamente esa es una falencia del facilitador, del educador, del que dirige. No sé cuántos ingenieros en tecnología hay aquí, pero voy a tratar de explicarlo de la manera más simple. Hay un dispositivo inventado por un italiano, es un microcomputador muy pequeñito y actualmente de costo muy accesible, que se ha vuelto muy popular entre los estudiantes que manejan electrónica, ingenieros en electrónica, estudiantes de ingeniería electrónica, mecatrónica, sistemas, etcétera, etcétera, informática. Y este bicho ha sido diseñado para introducir a los escolares a la tecnología. Entonces algunas instituciones educativas como por ejemplo MIT han desarrollado una colección de programas, una colección enorme de programas de aplicación. En nuestro medio le dicen librerías, ¿no? Bibliotecas de muchos programas de aplicación que se descargan gratuitamente y son fáciles de aplicar y cargarlos en este computador. Entonces, ¿qué hacen los niños? Hacen robótica incipiente y alguna que otra cosa descargando esta información, pero no saben lo que están descargando, no conocen el detalle que hay adentro, ¿no? Entonces usan y llegan a hacer prueba y error hasta que eventualmente les funciona. Eso mismo está cundiendo en ciertos ámbitos de la educación superior. Entonces ahí está la función del profesor. Lo mismo con el material escrito. No es demonizar al Rincón del Vago, por ejemplo, o a monografías.com, sino inculcar al estudiante a que esa información capturada sea leída. O sea, es un error obligar al estudiante a presentar, elaborar un informe, un trabajo en la casa, presentarlo en el aula la siguiente semana o al día siguiente. ¿Qué es lo que deberían hacer? Es hacerles leer y en la clase discutir, comentar, no solo tener el papelito impreso, ok, que probablemente ni el mismo profesor lo llegue a leer y ponga una nota muy convencional. Entonces no hay producción, no hay profundidad. Ese es el problema. Por favor, me gustaría escuchar todas las preguntas de los que van a realizar. Cada uno todos los estudiantes van a tomar apuntes para hacer una respuesta cada uno. Buenas tardes, soy Jorge Nava y nuevamente agradecer a los panelistas por la información que nos han brindado y me gustaría previamente un poquito contextualizar algunos aspectos desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de investigación o desde el punto de vista científico. Casi toda la exposición de los panelistas ha versado sobre la parte relacionada con fuentes de información, ¿no? Creo que el proceso de enseñanza-aprendizaje en las universidades y en la escuela es algo mucho más complejo, ¿no? Por tanto, no basta simplemente el remitirnos a una fuente de información que nos permita acceder a bibliografía y a los propios documentos como tal. Creo que por otro lado es importante que identifiquemos exactamente cuál es el nivel de esos documentos, porque cuando decimos que un estudiante de pregrado debería consultar un documento que es proveniente de un artículo científico, de un trabajo que de alguna manera tiene un nivel que está por encima de la formación que se da en pregrado, por lo tanto, tal vez sea bastante complicado para ese estudiante el poder asimilar algunos de esos conocimientos. Por otro lado, insisto que el tema de Internet, en su concepción de los 90 inicialmente, cuando las redes empiezan a interconectar, no estaban orientadas exclusivamente a un tema de ser un fin, sino en principio era un medio, una herramienta que lo que permitía era alcanzar algunos otros niveles, como aquellos que se comentaban en su momento, que era
tanto la sociedad de la información y posteriormente la sociedad del conocimiento. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista académico y en concreto, desde el punto de vista escolar, desde el punto de vista de pregrado y desde el punto de vista de investigación, creo que es importante diferenciar el tema de los contenidos y de las herramientas que nosotros podríamos tener y acceder. Es muy fácil que un estudiante escolar pueda acceder a una aplicación vía web que le permita fácilmente entender las operaciones aritméticas o las operaciones del álgebra, ¿no? Entonces tiene un entorno donde está pudiendo asimilar esa información de manera complementaria a la que le da el docente o a la que le facilita el docente. De ese tipo de información o de ese tipo de herramientas no se ha hablado. En el campo de la ingeniería, por ejemplo, existen herramientas de simulación o herramientas de instrumentación virtual que están descansando sobre las redes y que nos permiten acceder a instrumentación real que puede estar en otros laboratorios de otras universidades. Entonces creo que al respecto no hemos comentado nada y valdría la pena incorporar eso dentro de las conclusiones que se vayan a establecer de esta mesa, de tal manera de que no simplemente estemos visualizando la información bibliográfica o el contenido bibliográfico como uno de los elementos que pueden ser recursos dentro de la red, ¿no? Y por otro lado, creo que es fundamental diferenciar entre las herramientas de apoyo orientadas a la parte escolar y a la parte del pregrado, como aquellas herramientas que son para los cursos de tercer nivel o tercer ciclo, ¿sí? Entonces, en concreto, creo que es importante el que abordemos estos otros temas, por otro lado, que se toquen claramente y, insisto, no simplemente hablar del tema de documentación bibliográfica. Es más, si hacemos una autocrítica, veremos que en el país publicamos muy poco porque investigamos muy poco, ¿no? Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta, Ricardo Vélez. Quiero hablar primero como parte de la comunidad de la Facultad de Ingeniería y también como parte de como parte del sector privado. Y la pregunta va dirigida al director de Clara. Me gustaría escuchar su experiencia porque quiero tomar el paradigma que mencionaba María José. Este es un fenómeno social el Internet. Y en el sector privado encontramos una deficiencia que creo que las universidades hoy tendríamos la oportunidad de resolver. En los proveedores actualmente existe una escasez de técnicos o ingenieros que tengan habilidades en los sistemas de colas para que el Internet sea más eficiente, la distribución del Internet sea más eficiente. O, por ejemplo, prevenir temas de seguridad, ataques de denegación de servicio. Entonces, a mí me llama la atención la red Clara. Creo que es una gran oportunidad para que las universidades, por ejemplo, no sé si estas herramientas ya se están haciendo con Clara, pero yo me puedo imaginar que, por ejemplo, los estudiantes de Perú puedan tomar clases en universidades de Chile de una materia que de repente tiene un docente mucho más preparado. O, por ejemplo, y que eso pueda suceder en Bolivia, ¿no? O, por ejemplo, que un estudiante se le ocurre hacer un algoritmo para ataques de denegación de servicio y que reta a toda la comunidad de toda Latinoamérica que lo ataquen por la red Clara para ver si su algoritmo es bueno. O que se hagan pruebas de colas haciendo conexiones como son redes de gigas. Esas cosas se pueden hacer y eso realmente ayudaría a nuestro país. Creo que esas herramientas son la oportunidad que da Clara, pero sería bonito escucharlo de usted, director, si es eso lo que está haciendo Clara. Yo he tenido una experiencia muy bonita. El año 2016 viajé a LACNIC en Costa Rica y encontré algo maravilloso. Me conocí con un compañero chileno que tenía 20 años. El muchacho sabía más de ataques de denegación de servicio que toda la gente de seguridad que estaba en ese evento. Era un muchacho que había hecho muchas pruebas. Él tenía un servidor de juegos y como era un servidor de juegos le atacaban de todas las formas y tenía acceso a anchos de banda muy grandes. Entonces él había aprendido a hacer cosas extraordinarias, ¿no? Entonces dio una conferencia. Era un muchacho muy joven y a mí me encantaría conocer compañeros de electrónica, de informática, bolivianos que lleguen a ese nivel de capacidad, pero para eso se necesitan herramientas y tal vez Clara sí puede generar ese tipo de oportunidades, ¿no? Pensando de manera muy pragmática en el presente, planteo esa pregunta.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Karina Medina Celi, soy vicepresidenta del SOC, docente de la carrera de Derecho de la UMSA y actualmente directora del Instituto de Investigaciones de la carrera de Derecho. Mi consulta va para el funcionario del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en realidad un comentario más que consulta, en el sentido de que me alegra mucho que se esté, digamos, socializando el tema de las bases electrónicas. Recién el otro día, hace menos de 2 semanas, me llegó una carta del DIPGIS donde me hicieron conocer un usuario y un paso para poder acceder. Pero ¿cuántos años han pasado? Ya en el año 2011-2013, que estaba como coordinadora de posgrado en la facultad, por casualidades de la vida me enteré de esas bases de datos. Considero que no sé si es responsabilidad del viceministerio o de la misma universidad de hacer la socialización, ¿no? Porque justamente ahora nosotros como carrera de Derecho estamos en un proceso de autoevaluación para posteriormente acreditarnos. Y en nuestra acreditación del año 2002, el valor agregado que teníamos era una biblioteca amplísima. A 2017 vemos de que no solamente ahora los recursos son libros en papel, sino el acceso a bibliotecas virtuales. Y si tenemos esos recursos que ya están pagados, realmente es importante darlos a socializar. No sé, tal vez a los institutos de investigaciones, por la burocracia, no sé si será en las otras universidades o particularmente en la UMSA, que la información llega a las autoridades, pero no a los operadores, digamos, ¿no? En este caso, digamos, a las personas que están con el tema de investigación. Después, el instituto está justamente trabajando, tiene una revista, la revista jurídica Derecho, que ya está en la publicación próximamente, la número 6 y la número 7, la misma que está indexada en revistas bolivianas y en Latindex, ¿no? Ya ha sido evaluada en el año 2016, nos han hecho algunas observaciones en el Viceministerio de Ciencia y Tecnología para poder subir a la plataforma Cielo Bolivia. Esperamos que este año podamos lograr, bueno, este año ya no logramos, sino que ya al año presentar y poder, digamos, subsanar las observaciones. En relación a lo que decía de Elsevier, yo he leído últimamente justamente en el Twitter noticias de que efectivamente Elsevier se constituye una institución proveedora de información, pero hay que pagar, el acceso no es gratuito. Sin embargo, hay demandas contra Elsevier porque otras bases de datos de acceso libre, no sé si es basadas en software libre o open data, que están publicando los artículos científicos y que están siendo demandadas justamente, ¿no? Eso quisiera saber qué opinas sobre este tema, o sea, de que haya restricción acerca de los temas de los artículos. Finalmente, un comentario en relación a lo que decía el director de la carrera de electrónica, que es responsabilidad de los docentes el manejo de las herramientas de tecnologías de información. Entre los docentes van a haber brechas, ¿no? Brechas entre las personas, docentes mayores, docentes jóvenes, docentes nativos digitales, ¿no? Pero considero también de que los docentes tienen primero que recibir capacitación para luego capacitar, porque lo mismo que pasa en las escuelas, cuando se les ha provisto de la computadora, que los nativos digitales conocen más que sus docentes. Entonces, es más, no significa o sea negativo, por el contrario, podría ser, como se diría, algo positivo, porque puede ser que los alumnos te enseñen, como muchas veces pasa en el aula, ¿no? Simplemente eso. Muy buenas tardes, Alejandro Salamanca de la Sociedad Civil. He estado recuperando algunas palabras que ustedes dijeron. Las que más me han impactado ha sido la expresión de decir: no tenemos la capacidad de llegar a cada uno de los alumnos de las diferentes universidades. Pues precisamente eso es el Internet, es la capacidad de llegar no solamente a los alumnos, sino a aquellos que no son alumnos de las universidades. Y ese es un aspecto que se está descuidando dramáticamente en nuestra universidad, ¿no? En otras universidades mucho más grandes, mucho más poderosas o posiblemente mucho más ricas, han empezado con el Open Courseware desde hace ya más de una década y están teniendo un éxito abrumador. Se había planteado en la carrera de informática hace más de 6 años que empiecen a hacer el Open Courseware para no solamente difundir los conocimientos a los propios estudiantes, para ir mejorando la difusión de los conocimientos, sino también para alcanzar personas que están fuera de las paredes de la universidad, y lamentablemente no ha sido posible, no sé por qué razones. Esa es una de las características más especiales que debemos tener en cuenta. El Internet no solamente es la construcción de la investigación, que es válida, que es buena, que es saludable, pero cuando cuando el conocimiento científico, que en un principio era compartido y colaborativo, se vuelve rentable, entonces ya no es bueno. Y eso es de que tengamos en cuenta. Por ejemplo, los Open Courseware están tratando de romper ese paradigma de que el conocimiento debe ser vendido. No, el conocimiento debe ser compartido, debe ser
divulgado. Marcelo citaba a Isaac Asimov, uno de los más grandes divulgadores científicos, que se ha caracterizado precisamente por eso, por llegar a la gente con el conocimiento científico y de alguna manera hecho mejor al mundo. Tenemos a otra persona como Aaron Swartz, que bueno, ya son hace 4 años, que ya se van a cumplir 4 años que ha muerto, que precisamente fue condenado por compartir documentos académicos con la gente. Y ese es un principio que se está perdiendo. Nosotros deberíamos ver también como finalidad no solamente a los estudiantes de pregrado o de posgrado, también deberíamos ver a la gente, al resto de la gente que puede llegar a hacer investigación o que puede llegar a utilizar esa investigación. Esa mentalidad no es nueva, ni es reciente, ni está viniendo en este foro. Esa mentalidad ya viene del año 92 o más atrás, si no me equivoco, cuando ya se han creado los Creative Commons, las licencias Creative Commons, que no solamente han permitido cambiar la estrategia tecnológica y científica, ¿no?, sino también la cultural y la artística. Ya existen cientos, miles, millones de contenidos Creative Commons que no están siendo correctamente aprovechados por la universidad para trascender hacia afuera. Y eso está mal, y eso se está perdiendo. Y finalmente la última parte que no escucho, que es la herramienta que es el Internet, precisamente para enseñar a los alumnos. No se conocen herramientas, no se visibilizan herramientas, y no estoy viendo esa parte. La veo con mucha preocupación. No la veo como una crítica porque es un problema estructural de nuestro país. La veo con mucha preocupación porque tenemos que también poner en los puntos finales de las resoluciones de nuestra mesa de discusión. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Eloy Pérez, de la Facultad de Ingeniería, responsable TIC. Primero quiero hacer un comentario en realidad, ¿no?, porque se ha hablado de la información científica, del Internet, y un poco ha quedado como la parte de lo que, ¿qué significa información? ¿Qué es información? ¿Y qué es la información científica en realidad? Existen varias definiciones en realidad en ese aspecto, ¿no? Entonces, la información es información, un conjunto de datos ordenadamente analizados y procesados que pueden hacer que cambie al individuo o a la sociedad. Entonces, ahí sí es importante lo que mencionaba el ingeniero Ramírez. Entonces, es importante el moderador porque él es el que sabe en la materia qué información, si es válida o no, independientemente de qué sitio lo haya bajado, ¿no? En segundo lugar, lo científico pues involucra a algo novedoso que tiene que ver con la humanidad, ¿no? Entonces, no siempre es alguna investigación que sea bajado de internet y se reproduce y se replica, entonces no llega a ser lo científico. Bueno, en internet existe, por ejemplo, yo les menciono unos 3 datos, por ejemplo, simplemente es una muestra, ¿no? Desde 3, 5, 7, ¿qué es? ¿Es información? No, entonces ahí es donde el moderador en realidad analiza eso, ¿no? Ahora, la pregunta para el panelista de Red Clara es, existen en Bolivia, ¿por qué no está conectado a la Red Clara ahora? ¿Y cuáles son los requisitos? Gracias. Hola, ¿me escuchan bien? Por favor, Luis, ¿puedes responder o te escuchan? Sí, seguro, mucho gusto. Yo escuché, por cierto, a medias la pregunta anterior. Lamentablemente, justo en el momento que estaba escuchando la pregunta se me cortó la comunicación y nada más quiero aprovechar para responder lo que entendí rápidamente antes de ir a esta otra pregunta. Nosotros tenemos algunas iniciativas de capacitación y formación de recursos en la región y estamos subiendo a la plataforma de Red Clara cursos en formato MOOC para actualización en diversos temas en el área de redes. En particular estamos avanzando en un proyecto de creación de una escuela superior de redes a nivel regional, en la cual esperamos poder dar formación especializada no solo en lo que es la tecnología tradicional de redes, sino la evolución que está teniendo hoy día hacia unas redes que están más definidas por software, en la infraestructura y tecnología que se ha denominado SDN.
Entonces hay un esfuerzo sostenido, vamos a mantenerlo y a impulsarlo aún más. Y obviamente la necesidad de cubrir la capacitación de especialistas para que puedan atender los requerimientos en el mundo de las redes es algo con lo que nosotros estamos dispuestos e interesados en contribuir. La segunda pregunta referente a por qué no están conectados es un tema de, no sé, histórico posiblemente. Creo que puede tener mucho que ver la evolución, el desarrollo de las telecomunicaciones en el país, y eventualmente lo único que se requiere para avanzar es que ustedes acuerden desarrollar o crear la Red Nacional de Investigación y Educación de Bolivia y pidan adscribirse o incorporarse a Red Clara. Ahí ya hemos estado en conversaciones para hacer esto y pues, por supuesto los vamos a seguir apoyando. Estamos trabajando activamente para lograr que Bolivia se incorpore. Para nosotros, como mencionado en mi presentación, muy importante la participación de todos los países de la región. Bien, muchas gracias, Luis. Por favor, Alex, ¿nos puedes hacer la respuesta? Muchas gracias a todos por sus preguntas. Me hubiera gustado mucho responder a María José, que se fue. Estoy seguro que existe la necesidad, desde el punto de vista de la sociología y la antropología tal vez, de ver al Internet como un hecho social, como un fenómeno social. Pero no es ese el objetivo de la conformación, por ejemplo, de este tipo de organización de universidades. ¿Por qué? Porque no estamos hablando específicamente de ver al Internet solamente desde el punto de vista de la investigación. Lo ha dicho la compañera, la doctora de la ISOC, por ejemplo, que hay procesos de evaluación. Hay procesos de evaluación internacional que vienen desde el Mercosur, que vienen desde otro tipo de sistemas internacionales, que ayudan de una u otra manera a mejorar la calidad educativa de un país. Porque los evalúan desde 3 puntos de vista. Uno, el punto de vista de qué infraestructura tienes para enseñar, ponte una carrera como arquitectura. ¿Qué tipo de conocimiento le das? O sea, ¿cuál es tu malla curricular? Si está actualizada o no está actualizada. Y el otro componente que es más importante es cuánto investigan tus arquitectos o los que estás formando como arquitectos y qué herramientas tienen para hacer investigación. A lo que me voy es que no se trata de un punto de vista de ver al Internet como un fenómeno social, sino como un aporte a la calidad educativa. Entonces, las universidades, tanto las públicas como privadas, preocupadas en este sentido, es que deciden organizar este cuerpo de instituciones. El CAURI debe ser la primera experiencia exitosa. ¿Exitosa en qué sentido? Porque antes se han reunido universidades públicas y universidades privadas sin mucho éxito para hablar específicamente de cuánto van a aportar, porque las privadas les dicen a las públicas: ustedes tienen IDH, paguen ustedes, y las públicas les dicen: ustedes viven de la educación, paguen ustedes. Cosas que realmente pueden o no ser ciertas, pero que no han ayudado, digamos, a la formación de esto antes. En este momento, el CAURI, como les digo, es una de las experiencias más exitosas porque se basa en fortalecer procesos de calidad educativa. Existe el criterio, yo puedo, y esa es la otra respuesta a la otra persona que preguntaba, por ejemplo, de por qué demonizamos, por ejemplo, el hecho de utilizar monografías.com. Cuando tú utilizas monografías.com o rincondelvago.com, nadie te da la certeza de que él puede tener lógica el documento que estés leyendo, y puedes hacer un copy-paste, puedes citarlo bibliográficamente para evitar cometer plagio, etc. Puedes hacer todo lo que en regla te permite hacer la literatura, pero nadie te da la garantía de que la persona que haya escrito ese artículo científico sea un paraacadémico o no. No es lo mismo utilizar un artículo que haya escrito en el Rincón del Vago, un artículo que haya escrito respecto a la diabetes, una persona X, por así decirlo, que un médico que ya tiene muchos años de experiencia, que investiga en una revista científica en la Universidad de Navarra en Estados Unidos, y que estás utilizando ese documento para hacer tu investigación. Entonces, ¿qué es lo que se mide cuando uno está haciendo este tipo de evaluaciones académicas? Es precisamente qué herramientas le estamos dando a nuestros estudiantes, ya sea en pre y posgrado, para hacer y para desarrollar este tipo de procesos de investigación.
Entonces, de eso se trata. Ahora, respondiendo a la otra pregunta del señor de la sociedad civil, de por qué esto se ha convertido en un buen negocio, la verdad es que nosotros hemos entrado a este negocio también porque ya estaba dado. Elsevier, por ejemplo, ustedes han escuchado el ranking de universidades. Ranking de universidades a nivel internacional, los países latinoamericanos aparecemos en la cola. Y no es porque se haga una investigación incipiente. Hay investigadores en la UMS, por ejemplo, que a nivel internacional investigan muchísimo, muchísimo. Y esos datos nosotros no los tenemos. ¿Por qué? Porque un investigador, un biólogo de la UNSA se contacta con un par en Francia, hacen una investigación conjunta. Yo digo que soy de la UNSA, él dice que es de Francia, pero nosotros no tenemos acceso a esas bases de datos en las cuales estas personas están publicando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como Estado? Tener acceso a este tipo de bases de datos. ¿Por qué aparecemos al final? Porque la UNSA, hagamos de cuenta, es un ejemplo, la UNSA tiene 20 investigadores. Los 20 investigadores han hecho una investigación a nivel internacional, son investigadores bastante buenos. Entonces, uno de estos investigadores dice que es de University of the San Andrés. Otro investigador dice que es de la UNSA. Otro escribe con UNSA Bolivia. Otro escribe con Universidad Mayor de San Andrés-Bolivia. Entonces, cuando uno hace o ve en el ranking de universidades y ve a la UNSA, está la UNSA pero con un montón de datos. Entonces, ¿dónde está el negocio para utilizar este tipo de recursos de información científica? Como el Scopus, por ejemplo. Es el caso del Scopus, no de estas bases de datos. Entonces, lo que hace el Scopus, cuando tú compras el Scopus, por eso es que nos han cobrado $500,000, por ejemplo, al año, es que te normaliza todos tus artículos, todo lo que se ha investigado de la UNSA. Si tienes 30 investigadores en la UNSA, lo que va a hacer el Scopus es normalizarte todos, desde la facultad de biología, todos los docentes que hayan investigado y todos los que reporten como UNSA, como University of the San Andrés, te lo va a normalizar. Entonces, ¿qué te va a dar eso? Te va a dar un ascenso en el ranking de universidades, que de una u otra manera nuestras autoridades universitarias ven eso como necesario, porque es que la universidad esté creciendo. No es lo mismo que como universidad tengamos la política de darle este tipo de recursos que están libres en la web, como lo indicaba el compañero, este tipo de recursos llamados basura, porque es el usuario el que tiene que decidir si la información que va a utilizar acá es o no es útil. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como Estado? No estamos específicamente comprando esto y quedándonos ahí. Les había indicado y les vuelvo a indicar, con la UNSA, con la UMS y otras universidades privadas, ya trabajamos hace 10 años eso de popularizar el conocimiento científico. Es gratis. Uno puede entrar desde su celular a la red Cielo y puede descargarse todas las colecciones de una revista, por ejemplo, del área social, que es Pincasos, que lo produce el PIEP, que debe tener unos 30 números ahora, y puede descargárselos todos y cada uno de los números. Estamos haciendo eso. ¿Por qué? Porque se supone que el Estado no va, o las universidades públicas o las universidades, lo que quieren es que el conocimiento en Bolivia se vaya. Entonces, esa es más o menos un pantallazo de todo lo que se está haciendo. Estamos tratando de democratizar utilizando estas mejores herramientas que tiene el mundo para hacer investigación, las estamos poniendo a manos de tanto pre como posgrado, y para que se produzca información científica nacional, que eso sí le ayude, digamos, a nuestro país para poder desarrollarse. Eso es. Bueno, sobre la pregunta relativa a las herramientas, hay muchas. No hay una escuela para herramientas. ¿Qué es lo que hace uno? Es averiguar, y la obligación directa es probarlas, conocer las herramientas. Entonces, la diversidad permite desarrollar habilidades individuales y preferencias, por supuesto. A algunos profesores les gusta usar el Dropbox, por ejemplo, y poner ahí toda la información y comunicarse con sus alumnos de esa forma. Otros usan el Google Drive, pero hay herramientas mucho más especializadas, y es muy interesante el Google Scholar, por ejemplo, Moodle. Son herramientas de uso gratuito, y no son las únicas. Hay otras herramientas colaborativas como Trello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, uno no tiene
por qué conocerlas todas. Lo que tiene que hacer es buscar y aprender a usar una y explotar esa herramienta lo mejor posible. Recalcando todo lo que ha dicho mis asesores, bueno, por experiencia propia, yo siempre estoy aquí y no nadie me lo va a quitar por decir este ideal de que debemos de partir de este básico. Todo lo que aprenden de este básico se repercute en grado y por ende se repercute en posgrado. Entonces, yo creo que decir a un niño no vamos a utilizar internet es contra la tecnología, es cierto, no se puede hacer, pero explicarle que el uso de internet es una alternativa, porque ¿qué pasa si le quitamos el internet al niño o al docente? Como no hay internet, no hay trabajo, no han hecho nada. Entonces los chicos están, incluso en la U pasa eso, me van a mandar al correo la tarea o van a investigar, no había internet, no había esto y se cortó todo. O sea, parecía que internet es el único luz verde para hacer todas las aplicaciones. Sin embargo, explicarles que es una alternativa. Si no hay esto, pueden recurrir a los libros, porque los libros siempre van a estar. Exista o no exista luz, día o noche, siempre va a haber los libros. Lo que pasa es que nos falta esa parte de inculcar a los alumnos, especialmente los niveles básicos, porque nosotros más lo ya hemos aprendido, de alguna manera ya hemos aprendido internet. Entonces, desde niños, explicarles, es una opción, internet, ¿cierto? Te facilita, también te perjudica. Tiene ventajas y también tiene desventajas, ¿cierto? Creo que son más desventajas en cuestión de mal acostumbrarse, porque las ventajas son aprovechar información, evitas ir a un montón de lugares, un montón de cosas, hay las muchas cosas, pero lo que sí necesitamos es inculcar a los niños, a los niveles iniciales, de que si tenemos esa información, saberlos utilizarlo, no es directamente hacerlo y copiarlo. Muchas veces, que no, hasta en mi persona, alguna vez buscamos una información, por ejemplo, general, de ahí sacar un plus, tratar de sacar, mejorar esa información. Creo que esa parte ya es de la investigación. Mejorar lo que tenemos, porque si vamos a copiarlo y presentar lo mismo, estamos solamente, como es vulgarmente, pirateando. Ok, gracias. Bien, bueno, pues vamos a dar algunas recomendaciones o conclusiones finales que estaríamos pensando en los siguientes puntos. Uno es, tenemos que acercarnos, tenemos que vincularnos con la red Clara, ¿sí? Como red académica, no solamente de la academia, del sistema universitario, sino de muchas instituciones más. Tenemos que saber seleccionar de aquellas revistas depredadoras de aquellas que no son depredadoras. Y eso obviamente es una parte de la función de la academia. Y eso tenemos que reflejar a los estudiantes de pre y posgrado, ¿no? Bien lo han dicho todos de que es importante socializar el conocimiento científico. Este conocimiento científico va a ser socializado en el grado de la calidad de investigación que desarrollen los propios investigadores. Y ello justamente estaría vinculado a las fuentes de información para que estos sí validen el conocimiento que se está generando. Es necesario democratizar el conocimiento a nivel pregrado y posgrado, definitivamente. Bueno, pues hay infinidad de herramientas o plataformas virtuales que a la academia y a los investigadores tienen que saber utilizar. Y ese hecho de decir tiene, es que también cada investigador, cada docente, bueno, pues tiene que venir de su autoaprendizaje. Es cierto, sí podemos recurrir a algunas instituciones, a algunas capacitaciones, pero es una obligación del docente, ¿sí? Y bueno, también las bibliotecas, la visita a las bibliotecas para usar realmente libros textuales y no siempre poner la excusa de que no había una comunicación y bueno, por eso no hicimos alguna tarea, ¿no? O sea, hay medios, hay otras formas de poder llegar al conocimiento, ya sea escrito o digital. Bien, les agradecemos muchísimo por la compañía que nos han brindado hasta este momento
Yo creo que con ello hemos estado por concluida esta mesa. Muchas gracias.